la parte final de la serie de charlas que estamos teniendo aquí en Urbanity Mau Talks en el 2023. Quien quiera seguir charlando, evidentemente puede seguir haciéndolo, pero pido por favor que os vayáis al patio o a otra sala, porque si no, no se nos oye. A mí sí, porque tengo un super micro, pero los compis que son los que verdaderamente nos interesan van un poco más flojos de micro, que ya lo tengo comprobado. Así que por fin. Bueno, dicho esto, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última fase de las charlas de Urbanity Mau Talks. Soy Sara Ruballo, soy historiadora del arte y divulgadora cultural y tengo el increíble honor y placer de estar moderando esta serie de charlas en las que desde ayer hasta hoy estamos teniendo la visita de artistas, comisarias, coleccionistas, galeristas, divulgadores culturales y mediadores y todas esas piezas que mueven el engranaje del mundo del arte. Hola, silencio, por favor. Gracias. Se me callen. Si queréis hablar, iros a otro lado, que es que si no a los chicos no se les va a oír. A mí sí, porque yo proyecto, pero no sé cómo vais. A ver, decir hola. Hola, hola. Sí. Check. ¿Bien? Vale. Bueno, pues nada, eso. Hoy vamos a hablar con dos grandes pintores del panorama contemporáneo, ¿vale? Así que tenemos la grandísima oportunidad de hablar con artistas muy jóvenes que están en activo y que tienen una carrera artística absolutamente meteórica y lo que les queda por venir. Para mí, no sé si a vosotros, pero para mí es una cosa magnífica, ya que al ser historiadora pues estoy acostumbrada a dialogar de manera ficticia con peña que lleva muerta a mogollón de tiempo y ahora tener la oportunidad de hablar con artistas en activo y preguntarles por sus procesos creativos, pues realmente es una auténtica oportunidad. O sea, que no lo desaprovechéis si después queréis hacer preguntas. Además veo que venís con mogollón de colegas, o sea que alguno a lo mejor pregunta algo. Bueno, la banda. En plan de tradición, hay veces que pasa. Sí. Bueno, dicho esto, pues nada, eso. Vamos a comenzar con esta charla, que luego se nos echa el tiempo encima y tenemos otra final. Y bueno, esta, en un principio, que no se me olvide el tema, porque es como llevo tantas charlas ya ni sé. Esto se llama Pintura Contemporánea Española y los procesos. Pintura Española Contemporánea y los procesos. Esto me parece muy interesante porque siempre se suele hablar y juzgar la obra final y nunca se tiene en cuenta el concepto y el proceso. Y creo que forma parte muy importante, sobre todo para los artistas, de toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentaros primeramente, a ver, aquí tengo a dos artistas que son Eloy Arribas y Manuel M. Romero, que son dos artistas súper jóvenes, genios, haciendo cosas muy diferentes, pero que tienen además puntos en común y por eso va a ser muy interesante la conversación que vayan a tener entre ellos. Y además encima es que se conocen, o sea, son colegas, ya os conocíais de antes, ¿no? Sí. Así que más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces, por un lado voy a presentar a Manuel de Blanco, aquí, el equipo blanco, Manuel Romero. Trabajo artístico, él es de Sevilla y nació en el 93 y indaga en la reducción a lo esencial. Su obra se transmite con una especie de silencio visual como una alternativa al vertiginoso uso de las imágenes que tenemos hoy en día y a la imagen actual, ¿no? Al abuso prácticamente que podemos hacer de la imagen actual. Él utiliza la pintura como una pausa, como un momento de calma para reflexionar, para parar, para respirar, para mirar. Y bueno, es una imagen abstracta, vacía y sosegada, muy monócroma y está en constantes alusiones a su propio proceso. Tiene un currículum vertiginoso, tremendamente grande, que la verdad es que no os voy a dar la chapa con él. Buscarle, googlearle, instagramearle, porque realmente interesa mucho toda la trayectoria que lleva por detrás y sobre todo toda la que le queda por delante. Después, por otro lado, tenemos a su lado a Eloy Arribas, que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca del 2014 y su primera exposición individual, o sea, la consigue en solo 2 años. O sea, en el 2016 ya tienes tu primer solo show. O sea, esto es la bomba, ¿no? O sea, esto mola, esto no se consigue todos los días. Y bueno, su obra ha sido exhibida en un montón de exposiciones individuales y colectivas, desde Nueva York hasta Copenhague y formando parte de colecciones súper importantes. Su trabajo no trata de verbalizar, sino de ilustrar ideas difícilmente expresables y por su carácter emocional yo creo que lo mejor es que lo explique él mismo. Así que bueno, sin más dilación, un gran aplauso para estos dos chicos y empezamos. Más fuerte, que es sábado. Bueno chicos, ¿qué tal? A ver, supongo que estaréis acostumbrados a hablar de vuestra obra. A ver, ¿habla? ¿Hola? Sí. Sí, bien. ¿Se me oye? ¿Se te oye? Hay que hablar fuerte porque es que los micros eso se oye menos. Vale. Pero bueno. Micro de Chayanne.
El microchayán. Sí, a mí me recuerda a Madonna en Vogue. Bueno, Es mi aspiración. estáis muy guapos. Vale, una de las cosas que quiero que, para empezar un poco, para ubicar al público en general, si no están familiarizados con la pintura contemporánea y sobre todo con vuestra pintura en concreto, vamos a empezar con un básico. ¿Cómo definiríais vuestra propia pintura? ¿En algún estilo concreto, alguna manera? Vamos arrancando ahí. Mira, Eloy está pensando. Igual molaba que yo definiese la tuya y tú definieses la mía. Vale. Pero lejos. Sí. Os presto un trozo de banco si queréis, ¿eh? Venga, vale. Entonces, Eloy, ¿tú vas a definir la pintura de Manuel y Manuel la tuya, o no? Sí, yo creo ¿Sí? que sí. Venga, vale, guay. A ver, tengo que decir que esto ha sido cuando nos invitaron a hablar aquí y cuando me dijeron que podía hacerlo con Manuel fue como un poco un reto porque yo le admiro mucho desde hace muchos años y siempre me ha dado mucha envidia. Joder, vaya a ser que me emociona ahora. Sí. ¿Cómo es tu pintura? No lo sé. A mí, te lo digo de verdad, a mí me gustaría mucho saber hacer eso. No sé, sí, como una cosa así como muy silenciosa, como que no terminas de comprender del todo, pero sabes que es bueno, que te pone un poco a prueba y que al mismo tiempo como que, no sé, como que te parece familiar, pero es una cosa que no terminas de entender por qué, ¿sabes? Como una especie de campo, o sea, yo lo defino, para mí es como una especie como de plano de tu casa o algo así, tus cuadros. Yo siento eso siempre. No sé. Es bonito, sí, sí. Manuel, ¿qué le respondes a eso? ¿Es el plano de tu casa? Bueno, quizás no es el plano de mi casa, pero sí que es el plano en el que convivo largos periodos de tiempo. Claro, porque la pintura no solamente la elaboro en la pared, sino que también hay fases donde se pinta en el suelo y donde no se pinta, sino que simplemente está en el suelo y estoy con otras movidas. Entonces sí que es verdad que hay como una convivencia con el material donde prácticamente estoy habitándolo. Y eso es algo que me interesa. Entonces es una casa silenciosa, ¿no? Porque en tu descripción aparece... Bueno, la casa no es silenciosa como la de ninguno, el estudio sí, por eso están separados. O sea, el estudio sí que es verdad que es como una pequeña burbuja dentro de toda esta vorágine de ruido y de cosas extrañas que vivimos, donde sí que es verdad que cuando entro los ritmos cambian y los ritmos son otros. No solamente porque el óleo como tal ya tiene una impronta, un tiempo, ¿no? Sino porque yo lo impongo con procesos largos. Es que es la única manera donde esa obra se convierte en el plano de tu casa. Porque si todo va rápido no convivo con la obra, no hay. Entonces yo sí que le voy proponiendo al espacio de trabajo como muchos materiales, muchos soportes, papeles, madera, telas, y sin un rumbo concreto. Entonces al final lo que hago es convivir y vivir sobre esas piezas y estar pintando, y al final hay como un diálogo no solo mío con las piezas, sino las piezas entre sí, las piezas con el espacio, las piezas con el tiempo, y hay como algo que se aglutina en una imagen que sí, acaba siendo pintura bidimensional, pero bueno, al final podría ser como si fuera una arqueología, como si trajeras un trocito de tiempo, ¿no? Claro. Como del tiempo en el estudio. Sí, una capsulita de, bueno, esto ha pasado en este espacio con esta persona y con estos materiales. Y sí. Muy bien. ¿Y tú puedes entonces definir la pintura de Eloy? Bueno, a mí como él me resultó súper curioso porque es verdad que yo vengo como de una abstracción muy, muy pura y muy formal, donde no hay alusión prácticamente nunca, en mi caso, por ejemplo, a nada que tenga que ver con fuera de lo que pasa en el estudio. Y en su caso es como una figuración como muy... Dentro de que es una figuración que se desdibuja, es como que al final es una excusa para no sé, es como una pintura muy anárquica. Hoy le decía que es de los pocos pintores que me pasa que cuando me dicen vamos a una pieza de Eloy, pues realmente no sé ni si va a ser una tela sobre lienzo, si va a ser una madera, si va a ser un poréspan de esos que tenía como rectal, no sé si va a haber figuración, no sé si va a haber abstracción, no sé si va a haber una abstracción que me recuerda a algo, no sé. Y a mí esa anarquía me gusta. Porque al final, claro, es que al final es como una especie de excusa para al final estar manipulando los materiales, y ahí es con donde yo vi el nexo de unión con mi trabajo. Y por eso desde antes, no la charla, sino desde antes, pues había ese vínculo con su trabajo. Entonces hay una especie como de atracción, ¿no? De complementación entre una obra y otra, ¿no? Hay algo artesano que como que nos hace olvidarnos de... En su caso es que se nota, porque yo veo la figuración y sí, como que hay una narración, hay un motivo, pero también hay como una sensibilidad por lo que está pasando en la piel del cuadro, que a mí eso me interesa mucho. Creo que los dos jugamos como en una cosa muy material, muy de cuadro como material, como... Sí, objeto. Sí, exacto, como objeto, como lugar en el cual pasan cosas, básicamente. Yo utilizo figuración a veces, es claramente abstracto, pero en realidad es como una especie como de eso, de cápsulas de tiempo, como de...
como de fósil que acumula vivencias o algo así. No sé. ¿Y durante cuánto tiempo pasan esas cosas, más o menos? El tiempo medio en el que hacéis una obra, en el que estáis ahí dándole vueltas, meditando y tal. ¿Ya que habláis tanto del tiempo? A ver, pregunta. Hasta que llaman los galeristas y quieren las piezas. ¿De qué quieren más, no? No sé. Yo he estado con piezas años, ¿eh? En mi caso, no sé. Entiendo que sí, ¿no? O sea, en su caso, no sé, yo he estado con piezas años en el estudio dando vueltas hasta que de repente cambias 4 cosas y todo funciona después de 3 años. Y luego hay piezas que en 2 días están resueltas, no lo sé. A mí me gustaría acabar la pieza como súper rápido, me genera muchísima angustia, o sea que me gustaría tener la habilidad de dar con la tecla súper rápido, pero... Esa es la palabra angustia. O sea, Sí, sí, pintar es una una mierda. la tragedia. verdad. O sea, no nos vamos a engañar, es un Básicamente. sufrimiento católico que es terrible, es como un castigo constante de preguntarle a un... Eso nos pasa a los pintores españoles, creo, como tenemos ese... No es un estigma, es bueno, la educación que hemos tenido. Y no es ni mejor ni peor, sino simplemente como que a base de insistencia consiguen más. Cosa que los pintores alemanes, por ejemplo, no, como que tienen otra tradición y van como con una soltura diferente. No sé, quizás no sea de ellos ni de nosotros, sino que es por encontrar una respuesta a algo que, pero sí, que en mi caso también tardo bastante. Cuando hago algo rápido, como lo pongo en duda, ¿no? Y es que eso me resulta muchas veces como, bueno, ¿y por qué, sabes? ¿Tú crees que hay una pintura española? Como de... No lo sé. ¿Queréis que responda como historiadora? Que no es broma. ¿Por qué? No es broma. ¿De verdad os parece una angustia pintar? O sea, siempre dicen, el curro de artista es como muy guay, está como súper valorado, súper A mí, envidiado. por ejemplo, separando dos cosas que no tienen en realidad límites entre ellas, que no se deberían de separar, pero a mí, por ejemplo, dibujar no me supone ninguna angustia, como hay algo más recreativo, sin compromiso, pero la pintura sí, o sea, es como algo... Pues dedícate a dibujar, Sí, lo que pasa es que, para que no sufras. Pues que igual le gusta sufrir. claro, Sí, a ti sí, ¿no? Bueno, tampoco me gusta, pero... Pero... no sé. tampoco lo pasamos tan mal, ¿eh? Pasa ya un poco, queda como... A ver, Pero vamos, que hay Se ha atormentado. claro, hay momentos que no son tan tal, ¿no? para mí la cuestión es que la satisfacción que da pintar cuando una cosa funciona... O sea, ese punto de pronto ser como el primer espectador de una cosa que realmente no ha visto nadie, ¿sabes? Porque al final pintar se pinta desde un punto sensible y desde un punto... pues igual que se escribe poesía o igual que se hace música. Hay un punto que no terminas de controlar del todo, que es una mezcla de cosas, y de pronto tiene forma, y de pronto lo pintas y das con una especie de tecla que de pronto lo estás viendo, y el placer egoísta de ser el primer espectador de algo que ni siquiera terminas de entender tú mismo, eso es, o sea, eso es impagable. Y claro, cuando eso funciona, es que eso es una cosa que no lo cambio por absolutamente nada, pero el resto del tiempo es un infierno. Claro, el resto del tiempo como tratar de llegar a eso es un auténtico coñazo, la verdad. Vale, ¿y qué hacéis para que eso sea más llevadero? En plan, algún día se me acaba la inspiración, me voy de cañas, me doy una vuelta, cojo al perro, llamo a un colega, ¿qué hago? ¿Qué se hace en ese momento en el que estamos atorados? No sé, ¿tú qué haces? Yo en mi caso quito, la almaceno y me pongo en otra cosa. Sí, sí. Sí, ¿no? Cambiamos. Netflix. Sí, la guardo. No, en el propio estudio. O sea, si veo que una pieza me la voy a acabar cargando porque no... Pues he aprendido, creo, a no tirarla y a guardarla. Y es verdad que cuando pasa... Es verdad que muchas veces la pieza sigue igual, ¿eh? Eres tú el que cuando pasan unos meses, en mi caso pasan meses, rescato papeles que están exactamente igual, pero digo, ahora sí están. Tú has cambiado. Sí, porque seguramente tú hayas aprendido cosas o simplemente te haya... No sé, como que tu mirada se haya limpiado y estés como más atento y resuelve más rápido, no sé, eso nos pasa siempre, creo yo, a todos. No solamente a los pintores, yo creo que cualquiera que trabaje con la imagen, es un momento donde estás como pendiente de otra cosa. De coger perspectiva, ¿no? De alejarte un poquito Sí. en tiempo y en espacio y después retomar. Luego está el riesgo de dejar respirar demasiado las piezas y empezar a tirar como de trucos que tú te sabes, ¿sabes? Como de... Al final con los años vas aprendiendo una serie de truquitos que sabes que los cuadros funcionan con esto, y de empezar a meter truquitos y de repente tienes un cuadro que a priori parece que está perfecto, o una pieza que parece que es como, vale, sí, esto es un Manuel Romero, ¿no? Esto funciona. Pero luego en realidad tú sabes en el fondo que no, que eso no tiene chispita, ¿sabes? Como es que si lo dejas reposar demasiado también es peligroso. Si tiene chispita, pues reposado un ratito. Sí, claro, si no tiene chispa, pues no sé. Es raro, ¿eh? O sea, ¿Y cómo definís vuestro proceso creativo? Porque a lo largo de la historia hemos encontrado artistas que son muy coléricos, otros son muy posados, son muy frenéticos o muy metódicos o repetitivos. No sé, ¿cómo os definiríais de alguna manera? En plan, ¿os acercáis al lienzo en el estudio de alguna manera concreta? ¿Cada día es una aventura? ¿Cómo?
Yo me llevo súper bien con mis cuadros. Nada. Dentro de que te den angustia. Dentro de que me da la angustia. No sé, al final es un poco como... Es que en realidad yo creo que todos los artistas plásticos somos un poco animistas, creemos en la vida de los objetos de alguna forma. Entonces yo me imagino que como te relacionas con un cuadro o con un objeto en general, con una escultura, con una pieza, pues eso, con música, con cosas así, al final es como te relacionas con las personas. Es decir, el que es un egoísta o un narcisista con las personas es un narcisista y un egoísta con los cuadros. Y el que es amable y es generoso sabe compartir con un cuadro y sabe escuchar al cuadro, no sé. Eso creo, no lo sé. Sí. Sí. Sí, es que estoy de acuerdo. Vale, ¿y cómo llegáis a la pintura? O sea, ¿cómo de chiquitillo ya pintabais y todo eso? O sea, Pues, iros a vuestra infancia En mi caso, y esos niños que erais y de repente decís, mamá, quiero ser artista. ¿O cómo surge? ¿Surge de una manera dinámica, forzosa? ¿Cómo va? o sea, hay algo de juego cuando empiezas, ¿no? Para mí siempre ha sido una actividad que yo no recuerdo un momento en mi vida donde no haya un lápiz, un papel incluso un caballete desde muy pequeño. Pero ¿Lo vamos, tenías en casa, en plan tú? sí, no, desde como de siempre, no sé. Me costaba un poco concentrarme, entonces era como la única manera donde mis padres tenían que buscar un refugio, ¿no? No había Netflix para que ellos viesen, pero bueno, algo querrían hacer juntos, entiendo que tendrían que... Y era como el momento donde sí, pero no sé, como muy natural, ¿eh? Sin problemas donde los padres no, mi familia siempre normal, todo. Y no hay tradición, sino que simplemente era como algo que cae. Yo ahora que tengo una cría me resulta eso muy curioso. Como algo que entra en la vida de una persona de manera a lo mejor aleatoria, su padre se compra una guitarra tal, ¿no? Y cómo, claro, cómo eso puede cambiar en la vida de una persona. O tu padre se compra un disco de música y de repente la vida de esa persona ha cambiado. Sí. Sin ¿Cómo te puede influir claro, algo tan claro, y ahora que soy consciente como que lo pienso y por otro lado ahora como padre estoy como súper alerta en tal, que le puedo... Pero es verdad que como que... sí, es que hay cosas que en tu vida entran sin ningún tipo de pretensión y acaban siendo tu vida, ¿no? ¿Tú crees que tu hija va a ser pintora? No lo sé, yo con que sea Espérate. feliz o con que lo intente, por lo menos, me da igual ¿Y tú que qué haga tal? lo que quiera. ¿De chiquillo? Yo, no sé, o sea, sí es ¿Te daban un lápiz para entretenerte porque eras revoltoso? A ver, yo creo que a todo el mundo nos han dado un lápiz para entretenernos, eso es de primeras. Yo no creo que haya como una... O sea, al final, todo el mundo hemos dibujado de pequeños. Es verdad, mi madre era pintora y ¿Ves? yo, Ahí sí que hay influencia materna. Claro. de alguna forma, yo fui como rodeando la pintura, o sea, no sé, o sea, sí, bueno, pues dibujaba de pequeño y eso, y luego con 12 años así me puse a pintar graffiti. Y de alguna forma como que poco a poco fui dejando el graffiti, me fui metiendo más hacia temas más de dibujo, más de ilustración y poco a poco me fui dando cuenta que al final lo que me gustaba era la pintura. Vale. Ese momento en el que tu madre te pilla que eres grafitero, o sea, porque yo me imagino, en plan, tu madre que ve que pintas, eso es orgullo de madre, te lo digo yo que soy madre y mi hija pinta, y en el momento en el que si te vas a pintar de manera clandestina, ¿eso bien, mal, regular? La policía. Cuando mi familia me... Tengo que Como decir, que cuando mi madre, familia vio que hacía graffiti fue como, bueno, vale, Que no te pillen. vamos a tirar para adelante. Pero bueno, yo qué sé, la adolescencia siempre es una época complicada y no creo que sea necesario hablar de este tema ahora mismo. Vale. Vale. Perdone. hablar de mi libro, ¿eh? Prefiero venir a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro, no de mi adolescencia. No, bueno, yo qué sé, es porque hay que también un poco saber un poco los orígenes para Sí, después sí. saber dónde venís, entender mejor vuestra pintura, vuestro contexto y después hacia dónde queréis ir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pretendéis transmitir con vuestra pintura? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Tenéis una intención o solamente es algo como una expresión libre y propia? ¿O pretendéis llegar a un público que se entienda, transmitir alguna cosa, trascender de vuestro propio entorno, vamos, de vuestro propio ser? Es que, no sé, o sea... Para mí ahora mismo la pintura, bueno, o el arte en general es un poco una cosa casi de supervivencia. O sea, quiero decir, supervivencia en un sentido poético. O sea, ¿qué quiero contar? Que se puede pintar, que, o sea, no sé, como que hay más aparte de solo trabajar y sobrevivir en un contexto que es siempre muy hostil, ¿sabes? Como para mí la pintura lo que quiero contar es una especie como de, bueno, de que se puede vivir estéticamente o que te puedes interesar en ciertas cosas que aportan más que simplemente consumir y sobrevivir en esto, ¿sabes? En este barullo, en este constante caos, de repente hay un espacio
que mide 1,32 por 1,62 o 1,30 por 1,62 y en el cual hay una lógica estética que es bella y no este barullo que nos rodea, ¿sabes? Para mí eso es lo que intento transmitir, como estar tranquilo en un cuadrito. El placer de pintar y de... Bueno, el placer de que un cuadro sea más que de pintar, sí. O sea, yo disfruto mucho pintando, pero me parece también mucho placer el simple hecho de que la pintura exista, de que haya espacios donde ciertos elementos funcionen unos con otros y sea bello. Una palabra un poco así como que parece que dicha así alegremente es un poco gratuita, pero es que, bueno, sí, que las cosas sean bonitas, Vale, básicamente. gracias. ¿Y Manuel? Lo pienso mucho, no sé. Lo que pasa es que casi siempre llego a la misma conclusión. En realidad me importa poco lo que se transmite. Me interesa más la sensación de la persona cuando... Es que en realidad yo trabajo con una abstracción pura donde no hay como alusiones a nada que tenga que ver ni con sentimiento, ni con nada narrativo, ni con nada... Entonces al final cuando tú extraes algo de tu estudio lo que quieres es que se entienda un poco la forma que tú tienes de relacionarte con los materiales, con los colores, con los no colores, no sé, que la composición esté bien, no, hay como una serie de cuestiones que creo que tienen que ver más incluso con la música, no con la armonía, con que todo esté tal. Pero mucho más allá de eso, no, tampoco creo que haya... Me lo pregunto y quizás dentro de unos meses piense otra cosa, no lo sé. Como que me permito dudar en ese sentido. Pero creo que no me interesa mucho más allá de lo que pasa en el cuadro, ¿eh? No sé, tampoco tiene mucha más... Claro, pero esa es la movida, eso es lo que me mola. Como No es que vaya muy... más allá, tío. Que sea eso, el puro Que no cuadro. creo que haya mucho más allá, es que la pintura es un poco, una vez que se desliga de la connotación religiosa en su momento, como que es pintura, ¿no? Bueno, pero necesitáis ojos que observen ese Sí, arte, y ¿no? yo O sea, disfruto tiene con haber cosas que otra no me persona. transmiten absolutamente nada, las disfruto porque me hacen reflexionar o me hacen cuestionarme otro tipo de cosas, sino que no me transmiten. ¿Sabes? La idea y ya te digo, dudo mucho sobre eso, ¿eh? Que me lo planteo porque como que me sigue sorprendiendo que me valga con que eso sea una pintura y plásticamente sea contundente. Y como... quiero pensar que ni nada más allá. Pero ¿no os preocupa el Aunque me diálogo estoy haciendo mayor, seguramente de aquí a un tiempo... Vale, pero ¿no os preocupa el diálogo que puedan tener vuestras obras y lo que se pueda establecer A con mí el lo que me público preocupa en es general? que la composición esté bien, que haya una serie de equilibrio, que la textura, quiero decir, cosas muy formales de la pintura. Claro, es como... Me distancio mucho de lo otro. No sé si conscientemente o inconsciente, pero sí que es verdad que llega un momento en el que me di cuenta que estoy como aparte de todo eso. Es como un ramo de flores. A mí es como un ramo de flores. Joder, Es como ir a la floristería y comprarte un ramo de flores. Es decir, no me preocupa nada que no sea que el ramo de flores esté bien hecho. ¿Me explico? Que el ramo de flores sea redondo y que la persona a la que se la quiero regalar sea, o sea, le guste el ramo de flores. La pintura es lo mismo. Que ese objeto... Tú eres más romántico que yo. Bueno, yo soy un romántico trasnochado, un romántico regular. No sé, como que el objeto funcione en sí mismo y que te permita un pequeño momento de alivio a eso, a un contexto siempre tan tacaño y tal, y que de repente ese objeto sea una especie de como de isla en un océano de perdición, básicamente, no sé. Vamos, yo por eso me gusta ver los cuadros de este, si no, probablemente no me interesaría. Vale. Sí, me vergüenza. Y entonces, ¿te gustaría más hacer su pintura que A la mí la sí. que haces? ¿Sí? A mí me gustaría ser figurativo, eso sí lo tengo claro. ¿A ti te gustaría ser me figurativo? encanta, A mí me gustaría ser abstracto. o sea, no que me gustaría ser casi todas las pinturas que me gustan más son figurativas. Y no sé por qué, ¿eh? Es curioso, ¿eh? A mí me De pasa verdad lo lo pienso, ¿eh? Hay ahí como una libertad que a mí no me... A mí el comenzar un cuadro sin una figuración me resulta, claro, como que es muy complicado. Y hay veces que pienso, hostia, Dios, ¿verdad? ¿Y por qué me he metido en este berenjena? Pero cuando veo que fluye, pues sí, lo entiendo, ¿no? Después encuentro la respuesta. Pero es verdad que a mí la pintura figurativa, no sé, tiene como algo que no sabría explicarte tampoco. La pintura figurativa sí que puede dar más pistas a un público o a alguien que esté al otro lado y Yo me vea acuerdo. después. En cambio, la abstracción, que al final sois bastante abstractos los dos, da cierta libertad al público y a la ambigüedad, ¿no? Y a libertad de pensamiento. Peligrosa, porque además necesitas como unos códigos donde si no, o no lo sé en realidad. No, porque hay veces que la imagen, y eso me pasa a mí, ¿no? Yo hay cosas que veo que me cuadran en cuestión de un segundo. Y después ya empiezo a rascar y veo el por qué me cuadra. Empiezo a entender que hay una mancha a tal sitio, que la imagen está tal, está bien. Hay como cosas que sí, que hay un momento en el que sí.
pero casi que me interesa más el pensar por qué eso te cuadra en un segundo. Y seguramente tenga que ver con lo que estás hablando, con cosas muy formales, con los equilibrios, con los ritmos, con la composición. Eloy, da la sensación de que tu pintura transmite cosas a través de una especie como de códigos, ¿no? Como de símbolos que a veces se repiten y que como si fuese eso, como una especie de lenguaje interno de unos símbolos que has creado y que se pueden ver de vez en cuando en tu pintura. ¿Están realizados de manera consciente, inconsciente? ¿Simbolizan algo para ti? ¿Por qué recurres a ellos? Pues enganchando un poco con esto, es porque para mí hacer cosas figurativas es un poco como la letra de la canción. Creo que en eso tenemos también bastante que ver, que es en la comprensión de la pintura como una cosa musical. Para mí, a mí me encantaría hacer abstracción, pero las canciones que me salen tienen letra. Entonces, esa letra es la figuración. Es decir, pero claro, esa figuración por sí misma no vale nada. Vale si la pieza técnicamente, compositivamente, en cuanto a compás, en cuanto a rítmica y en cuanto a armonía, funciona. Incluso podría funcionar si esa melodía estuviese desafinada. La figuración en este caso, para mí es una cuestión de eso, de la letra, de hacer una narrativa que ponerme a mí mismo como primer espectador, ponerme en el contexto en el cual ya viene toda la música detrás, ¿sabes? Entonces, he ido utilizando a lo largo del tiempo una serie de elementos que se repiten, pero igual que, yo que sé, que cuando un rapero utiliza una serie de códigos, es decir, una serie como de llamadas, que básicamente son llamadas, o bueno, de hecho es eso, por ejemplo en flamenco a los dos nos flipa el flamenco. Y en flamenco hay llamadas todo el rato, es decir, hay cosas que te recuerdan en qué palo estás hablando. Para mí los símbolos que utilizo es un poco lo mismo. Es decir, si yo pongo una flor, estás un poco apelando al espectador y ya le estás diciendo, esto va de esto, ¿sabes? Esto es una alegría o esto es una... Sí, esto es una malagueña del mellizo. No sé, sí. Genial. A ver, espérate que me he ido de las de aquí arriba. ¿Cuándo decidís que una obra está terminada? Es una pregunta chunga. Vamos a suspirar. Bueno, un poco llevándome a lo de antes. Es que en realidad hemos discutido el tema de la figuración y la abstracción y que creo que la descripción de Eloy demuestra que en realidad no hay una línea, es una línea ficticia, que en realidad no hay nada que... Claro, es que es lo mismo. Claro, entonces... Es que no hay diferencia entre figuración y abstracción en realidad. O sea, hay diferencia, claro, sí. No, no es que no haya diferencia. Diferencias hay, lo que no hay es límite. Diferencias sí hay. A ver, yo me estoy pero no hay refiriendo. límite. Entrémonos. Cuando tú estás en tu estudio, Sí, ahora estás estás pintando y de repente dices, hasta aquí. Es como cuando un Sí, no, no, escritor tú- pone punto y final. que tú Te estabas- en la película. Estabas preguntando pero yo me he ido atrás porque como me queda con las ganas de decir. Ah, vale. Pues cuéntalo entonces. Si te has O sea, quedado era con eso, ganas, que suéltalo. era que no había límite, simplemente. El tema de cuando se acaba una obra, pues cuando hay fecha de entrega. Sí, Claro, porque si no, nada, ¿no? cuando tú convives con ese objeto, al final esa convivencia se puede... Bueno, después, miento, también hay una serie de equilibrio y de elementos que tú consideras que... Porque en mi caso yo cuando comienzo no sé ni las dimensiones de la pieza, no sé, hay una serie de elementos que todavía no los conozco. Y sí que es verdad que hay un momento donde esos elementos sí empiezas a ver lo reconocible, las dimensiones, la composición, tal. Y sí que hay un momento donde hay algo que se equilibra. Pero sí que es verdad que la pieza podría seguir trabajándose. Entonces sí que hay un momento donde casi que lo que más conviene es que te la saquen del estudio. Sí, porque al final ya hay ya está, ¿sabes? Puedes llegar incluso, como cuando afinas una cuerda de guitarra, ¿no? Hay que seguir apretando, pero puedes llegar a que un mínimo apretón más vaya, te la cargue. Esa es buena, ya te digo, eso es. Sí. Para mí es como cuando un cuadro no se cae. Cuando un cuadro ya está todo hecho y ves que está casi entero, lo doy la vuelta. Y me voy ahí un par de días o me pongo a hacer otras cosas o lo que sea. Y si le vuelves a dar la vuelta a ese cuadro y te sigue funcionando, es que ya está. ¿Ah, sí? Sí, como que no se cae. A veces que también, bueno, es que también depende como cada uno, pero creo que en eso también tenemos mucho que ver, como en la forma de componer. Y si de pronto ves que ese cuadro tiene una serie de pesos, que está todo equilibrado, que todo funciona, y que si tocas un poquito, lo jodes, ese es el punto exacto. Vale. Sí. ¿Y dónde surgen vuestras ideas? En plan, ¿os pillan siempre en el taller, os pillan currando, o os viene una idea y de repente te levantas como una exhalación de ha venido la musa, voy a planchar la idea, o simplemente estás garabateando te viene, no sé, alguna... A mí me pasan hablando con gente y siempre quedo fatal porque me están contando cosas y me quedo como pillado, me quedo así mirando al infinito, se me empiezan a ocurrir cosas y siempre se ríen de mí, es un desastre.
Porque piensan que no estás atento a algo De que hecho, no te está atento. contando. Se quedó No, no lo ahí piensan. O sea, de esta conversación no me he enterado de nada. Ah, vale. Está bien. Sí, o sea, eso es un No te problema. preocupes, se está grabando. Genial. Luego lo escucho. Vale. No, sí, hablando con gente y así, como que de repente ocurren cosas no sé, como que surgen imágenes en la cabeza de todo el mundo y yo qué sé, y siempre llevo el cuadernito, me apunto las cositas y tal. Ah, eres de esas personas que real lleva cuadernito para apuntar ideas, ¿no? Sí, la ¿no? llevo La aquí, de hecho. libretilla. La llevo aquí. ¿Puedes enseñarla? ¿De verdad la llevas ahí? Sí. ¿Sí? O sea, pero- Es que eso es lo típico de, no, yo llevo una libretita y todo el Bueno, está mundo... por aquí, no me voy a levantar, está por ya la aquí. pone- pero Oye, sí. llevas los bolsillos súper petados. Eso Ya, le he pasaba... hecho así un poco Eso es una muy mala típico de idea. los artistas, que llevan los bolsillos llenos de Se cosas. trincan cosas. Que es lo Sí, típico. sí. O sea, Eso es típico de la precariedad en general. no, por ejemplo, se dice mucho que Pablo Picasso llevaba como una amalgama de objetos súper locos diferentes dentro de los bolsillos. Y a ti, Manuel, ¿dónde te surgen las En ideas? el estudio. En el estudio, currando, te Y tiene que pillar de hecho currando. no van en paralelo, o sea, no surge cuando la pieza ya ha empezado. Sí, claro, En faena. claro. Me costó trabajo averiguar eso, ¿eh? Porque como quería primero tener la idea y después, pero en realidad yo voy trabajando y conforme van las cosas poniéndose en sus sitios, cuando las ideas van, bueno, la pintura va como cuadrándose, es como que... Yo no pinto, pero siempre como que, más que con la música, me surge el paralelismo con la cocina, la pintura. Es que es lo mismo, ¿eh? Es que es muy parecido. Yo cocino mogollón pintando. ¿Ah, sí? Sí, en el estudio tengo ahí los fuegos al lado y ¿Sí o qué? muchas lentejas... Se han cocido al lado de obras. Qué curioso. Pues mi abuela siempre decía una cosa, decía, si tú no sabes qué vas a cenar esa noche, tú pon una olla de agua a calentar. Y entonces ya luego, a medida que ya el agua está hirviendo, pues ya se te ocurre si echar arroz, patatas, una pasta, no sé qué, pero por lo menos ya has empezado, ¿no? Ya está el inicio y vas a cenar antes de lo que te habías planteado. Os voy a hacer unas preguntas así, un poco así como que me gusta mucho hacer, en plan locas, en plan de, ¿qué obra os gustaría haber hecho que no se os ha ocurrido antes? Una obra que os gustaría... No, de otra persona. Él ha dicho que le gustaría pintar como tú y tú has dicho que te gustaría... Y entre vosotros dos no valéis, porque se trata de abrir el círculo de artistas. Una obra que diga, buah, es que fulanito ha hecho una obra que, mierda, se me tenía que haber ocurrido a mí antes. O la leyenda del tiempo, claro. Sí, eso está bien, eso está guapo. En mi caso no tendría que, la leyenda del tiempo, en mi caso no tendría que ver con la pintura. ¿Ah, no? Seguramente con el flamenco, claro. Eso, ¿Ah, sí? pues, sí, seguramente. ¿Y qué sería? Pues seguro un Martineta de Agujeta o la leyenda del tiempo de Camarón, seguramente. Ahí es donde yo siento envidia, de verdad. Sí, ¿no? Hay eso, hay algo... Lo otro es más tangible y como que da por hecho que, no sé, pero eso, como sé que no tengo ninguna cualidad siquiera, pues sí que me da como, sin duda. Eloy está dándole vueltas, ¿qué se quedaría? Estoy pensando en subir la apuesta con el flamenco. Pues te lo he puesto difícil. Las grabaciones de Perico del Lunar de Antología del Cante Flamenco, esas que están, que Disco de parece que están pizarra. grabadas, sí. Oye, ¿por qué no os dedicáis al flamenco en vez de a pintar? Pues no Si sabemos os gusta cantar, tanto. si no iba a estar yo pintando enseguida, vamos. Estaría yo pintando cuadros, o sea, ya te lo digo No yo que... sé. No sé, el cajón, unas castañuelas o algo, porque estáis ahí como súper a tope con el flamenco. No, bien, me parece genial. ¿Podéis recomendar algún artista que nadie se puede perder? Alguien que digas, jo, este me flipa, me gusta un montón, creo que es un artista que se conoce poco y habría que dar un poquito más de nombre. Puede estar vivo, puede estar muerto, da igual. Pero... Ander acaba de entrar, Ander lo recomiendo. ¿Quién? Ander, ¿Ander? Sagastiberri. ¿Hay que recomendar a Ander? Sí. Hola, Ander, ¿puedes saludar? Vale, hay que ver a Ander. Guay. Tiene una expo ahora mismo en Picnic, al lado del Matadero. Si podéis ir a verla, es... Guay. Yo todavía no he ido, la verdad, pero sé que está muy bien. No, que la he visto. Joder, Instagram existe, ¿sabes? O sea, Claro, ese es el plan. Que sí existe, yo vale, que sí existe. Manuel. Pues yo tengo muchos, mira mi amigo Pablo Merchante, aquí Ay. aquí hay unos cuantos que pintan y que hacen cosas muy bien también, ¿eh? También. Quiero decir, que, Hands up in the air. Rodeado de pintores, Claro, también, es que- con toda la crew. Joder. que hay gente muy buena. Vale. ¿Y estáis contentos con el periodo artístico que os ha tocado? ¿O os gustaría vivir en otro, en plan de, ostras? Bueno, a mí si me preguntan, me gustaría vivir en París en los años 20, pero eso es otra historia. No es otra historia. Puede Bueno, la ser Sicily no me gusta. puestos a soñar, ahí en plena vanguardia. Bueno, es verdad que igual está un poco... La verdad que Picasso tiene que ser insoportable, no sé si... Es insufrible. No te voy a engañar, no me gustaría compartir estudio con Pablo. Pablo, ¿qué tal con don Pablo? Ven. Hombre, a ver, yo qué sé, está la cosa muy mala, pero en general está la cosa muy mala para todos, o sea que no sé. También tiene su gracia. A mí, por ejemplo, ese punto de eso, de que el arte es un poco una especie de remanso, que para mí es un remanso,
también me mola. O sea, que el mundo sea tan caótico y sea tan a veces tan incomprensible y tan acelerado y tan hostil y que de pronto exista una cosa como sea la música o sea la pintura, pues hasta cierto punto me gusta. Y además encima en un momento tan libre, ¿no? Como el que estáis viendo los artistas, que podéis pintar y hacer lo que os dé la gana sin tener al típico rey de turno que diga o me haces esto o no comes, ¿no? O tenéis que ir como comisariado. El rey está, lo que no. El lo que rey pasa sigue es que no dice estando. nada. ¿Eh? El rey sí está, quiero decir. Sí, el rey está, Hay pero cosas que que no han cambiado. me estáis entendiendo, ¿no? Que no vais a comisionado de píntame esto o no te lo pago. Estaría bueno, ¿no? Sino es al revés, vosotros pintáis libremente y jugáis con el venderlo después. No es te pago por No adelantado. sé, pero tanta locura y tanta libertad también es como... Como cuando haces un buffet libre. Es una sensación muy rara, es como algo claustrofóbico. Cuando en realidad, en vez de ir hacia adentro, va hacia afuera, ¿no? A mí me gustaría que hubiese movimientos, como cuando había el expresionismo, el no sé qué, ¿sabes? Me gustaría que hubiese... Ah, sí, nada, este es impresionista. Me encantaría eso. Sí, soy impresionista. O sea, no que sea en plan, ¿este qué hace? Y cada vez que me preguntan qué es lo que hago, digo, yo qué sé. Pregúntaselo a Manuel. Claro. Pregúntaselo a Manuel, que es buena. Sí, a veces me gustaría que hubiese movimientos artísticos. Sí, ¿verdad? Más movimientos artísticos. Es que esa es la cosa, ¿no? Que ahora mismo hay una libertad de movimiento, de forma, de materiales, que definir, encasillar a la gente es un poco complicado, ¿no? En realidad sí lo hay, lo que hay es más etiquetas de la cuenta. Es como hay que tantas etiquetas, como Lo que hay es mucha tantos fusión. perfiles, claro. Mucha fusión también, yo creo, ¿no? Mucha inspiración de muchas cosas y hay mucho hashtag. No te puedes definir en un solo hashtag, como ha dicho él. Impresionista. Ya estaría. Es que del expresionismo a la arroba, tal, no sé qué, Hay un pasito en realidad, ¿eh? De ahí a... bastante feo. Bueno, no sé. ¿Os iríais con algún artista del pasado de Cañas? Sin Picasso. duda, hombre, ¿Con cuál? con Giacometti me iría. Sí, hombre, Giacometti ese con la... ¿Sabes? Cruzar París así, tío. ¿Vale el flamenco? Venga, vamos a darle al flamenco. Hombre, es que te lo va a pasar mejor, quiero decir. Iría con claro. Antonio A un Torres. camarón, ¿no? Te iría. Es que te lo va a pasar mejor, quiero decir. Sí, eso seguro. Claro, a ver, que si te vas con un pintor, pues, que lo Ya, sabes sí, pintar, a lo sí, mejor después se toma una cerveza y que estamos hablando, es insoportable, ¿sabes? Iría con Es Gordo, para que quiero tomarme una cerveza con... Con Gordo Mantaclac me iría a despiezar casas, a partir casas a la mitad. Vale, vale. ¿Y tú entonces del flamenco con quién? No, quiero decir que si me tengo que ir con un artista no me iría con un pintor. Si no, No, pero si no me la han presentado y me cae bien como persona. Pero así un poco, Pero para pasártelo bien te irías con un artista de flamenco, ¿no? Para acabar... por lo menos sé que va a participar. Claro, claro. Lo mismo el tipo es insoportable o, no sé, o directamente no es divertido o... No sé, y sabe pintar muy bien. Sí, tú, ostras, lo admiro mucho, pero no lo sé, nunca me lo había planteado eso. O sea, Cézanne, por ejemplo, sería súper aburrido. Yo no me iría con Cézanne. Un hombre entrañable, pero muy lo aburridillo, mismo, ¿no? yo qué sé. Claro, no sé, con algún juerga, ¿no? Pero aburrido, ¿por qué? Porque lo interpreta a través de su pintura. No, porque él era un señor tranquilo. Claro. Daba manzanas almidonadas para que no se le pudriese. Depende ¿no? también quién, no sé. Yo me iría con Cantona. De fiesta me iría con Cantona. ¿Pero ese no es un futbolista? Sí. Ah, vale, todo vale. Vale, ok. Claro, que está pensando en la fiesta, no está pensando en lo que en realidad es esa Yo persona. aquí claro. en la zona mística, en plan de ¿a quién le preguntarías? ¿Un gran maestro o maestra del pasado? Es que del que diferente. ¿A quién aprendéis le la preguntaría pintura? con quién te tomarías una cerveza? Bueno, venga, pues reformula la pregunta entonces. ¿Con quién le darías una patada a un nazi? Con Cantona. Sin duda. Paso Yo no sé si el público quiere preguntaros cosas, ya que están aquí delante. ¿Tú sí queréis preguntar a alguien alguna cosa? ¿No? ¿Nadie? Os tienen miedo, ¿eh? ¿No os quieren preguntar cosas? Ah. No lo sé si alguien quiere preguntar, porque además... Sí. Espera un segundo, que te doy el micro. Sí, no, perdona, para que te oigamos todos. Menos mal que después he dicho que no hay límite entre una cosa y la otra. Que has dicho antes que te encantaría pintar figurativo, que si No. pudieras cambiar tu pintura con la de alguien. O sea, no he dicho que me encanta la pintura figurativa. Y es verdad que suelo ser más aficionado a pintura figurativa que pintura abstracta. Que tengo 29 años, no sé. Quiero decir que cuando tenga ¿Tiene 29 años? 73, pues seguramente estoy pintando olivos y azahar y bodegones, no lo sé. Quiero decir que no me cierro a nada. Pero es verdad que todo se enfoca, que parece que no, pero sí que es verdad que suele gustarme más la pintura figurativa, no sé por qué. No lo sé, tampoco. ¿Alguien más quiere preguntarles alguna cosilla, aprovechando que están aquí? ¿Sí? ¿Alguien no? Ahí.
Solo va a quedar una última pregunta, ¿vale? Porque así yo agobio, digo, solo queda una Porque pregunta. además hay como muchas manos levantadas, es verdad. Claro, claro, Corta, corta, claro. porque Caballero se alarga. No, se pero si alarga. tú dices, solo queda una pregunta, la gente no sabe y entonces... El caballero de la boina rara, por favor. No, sin presión nada. Espera, ¿cómo te llamas? Hugo. Hola, Hugo. Un aplauso para Hugo. Bueno, son 2 preguntas. La primera sería si expondríais en un tren en marcha y la segunda si os definiríais como arte contemporáneo español. O sea, si la cultura tiene ahí una importancia. Lo del tren en marcha. Lo del tren, sin duda. Me encantan los trenes, tío. No sé, sí, ¿no? Sí, bueno, En la de cafetería, entrada de un sí. tren- en la cafetería de un tren en De marcha, sí. entrada sí. En el vagón del silencio, probablemente regular, porque está lleno de gente haciendo no sé si alguna vez habéis ido en el AVE, la gente va haciendo la declaración de la renta. En cualquier momento del año está haciendo la declaración de la renta. En la cafetería sí. Y lo Arte otro, contemporáneo español, que si nos consideramos. Bueno, por definición somos artistas contemporáneos. por necesidad. Y que si estamos pintando ahora, ¿no? Queramos o no, Sí, sí, man sí. que nos duela, pero que sí, es así. No nos queda otra que ser contemporáneos. Y españoles, Aunque no lo parezca, ¿verdad? sí. O sea, sí a todo. Sí, como son dos cosas como que por mucho que nosotros digamos, somos contemporáneos y somos españoles. Y contestando la pregunta, Podemos- a las 2 preguntas a la vez, me encantaría ser un artista contemporáneo español exponiendo en un tren en marcha. Sí. Vale, por allí había más preguntas, ¿verdad? ¿Había alguien que quería preguntar algo por ahí? ¿No? Tren en marcha. Era la ¿Ya estaría? ¿Segurísimo? Pues nada, ya estaría. Pues un fuerte aplauso para Eloy y para Manuel. Gracias. Muchas gracias. Ok.